Bien. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar nuestro curso de sintaxis con el estudio y con la programación que nos ofrece la maestra Lourdes Santiago con este manual. Ella tiene dos manuales de sintaxis que ustedes pueden tener acceso a ellos en el mismo repositorio que les compartí. Si se fijan la liga que les compartí, ahí arroja 3 publicaciones que tiene ella muy buenas, que es la de Ludus, que empezamos en el primer semestre a resolver un poco estos ejercicios. Tiene un manual que es sobre la sintaxis, pero la sintaxis de los nombres, la sintaxis de los casos, los distintos tipos de los valores que tiene el nominativo, los valores que tiene el genitivo, los de dativo, acusativo, vocativo, ablativo, los distintos tipos de funciones. Nosotros conocemos las funciones, si ustedes lo recuerdan, las funciones elementales, porque nosotros lo que hemos estado estudiando, sí, de manera muy general, es que el caso nominativo, ¿no? Voy a irlo escribiendo nada más para que quede ahí grabado. Es algo, les digo, que nosotros ya de lo que hemos estado hablando. Ustedes recordarán que el nominativo, de manera así muy general, nosotros con el nominativo expresamos, o más bien entendemos la función de sujeto y la función de predicado nominal, ¿vale? Luego tenemos otro caso que es el caso genitivo. Con el caso genitivo, ustedes saben que nosotros identificamos un elemento o un complemento determinativo de manera muy general, determinativo del nombre. O sea, es un caso determinante, un caso que va a afectar, si no a la acción del verbo, va a afectar a los nombres, esto es, a los sustantivos. Luego tengo el caso dativo, que de manera general nosotros sabemos que el dativo es es otro caso determinante del nombre que que me ayuda a a la conformación del objeto indirecto. Esto siempre y cuando lo permite el verbo. Todo esto siempre y cuando lo permite el verbo. De ahí que también el acusativo, ustedes recuerdan muy bien y que seguramente ya han estado trabajando, el acusativo es el caso del objeto directo. De aquí tengo los dos casos más importantes, que es, lo voy a poner acá con mayúscula, los dos casos más importantes, que son el nominativo y el acusativo. ¿Por qué son los más importantes estos casos? Recuerden, porque son los que dan cuenta de la gran división de las oraciones. ¿En qué? En que son transitivas o no transitivas. Exactamente, en oraciones transitivas e intransitivas. Muy bien, José María, que tiene que ver, siempre lo seguimos y seguimos insistiendo en ello, sí, depende todo esto del tipo de verbo. Entonces, cuando ustedes leen esta introducción que les dejé estudiar, fíjense cómo de nuevo todo gira en torno al verbo latino, todo va a girar en torno a ese verbo. Desde este repaso grande que estamos haciendo ahora de los casos importantes que pueden ser el nominativo y el acusativo, y luego de estos, otro que se llega también a considerar como caso recto, sobre todo en algún tipo de verbos, pienso en los verbos de intercambio, ya vamos a entrar a esta tipología, que es el ablativo, ¿no? El ablativo, que lo voy a poner con minúscula. Nada más voy a poner con minúscula el nominativo y el acusativo, son los rectos. El ablativo, que es el caso de los complemento circunstancial, pero que nosotros, circunstancial, recordamos, ¿no?
nosotros tendemos a recordar que que la función del complemento circunstancial, aparte de que la vamos a formar a partir del caso ablativo o con el ablativo, tenemos otra forma de identificar o de entender también esos complementos circunstanciales en determinadas construcciones, que es a partir del uso de las preposiciones, ¿no? Entonces tenemos preposición más en latín específicamente el caso acusativo, o bien preposición con ablativo. Entonces, hay 3 posibilidades para conformar estos complementos circunstanciales, recordemos, o el ablativo solo, acá lo tengo, el ablativo solo, o bien los usos preposicionales, ajá, este, con, ya sea con el caso acusativo o con el caso ablativo. Ahora, nosotros, y les hago referencia justamente a este otro manual de la maestra Santiago, nosotros hemos aprendido que la frecuencia, el uso de estos casos, el mayor uso de estos casos en tanto que sujetos, predicados nominales dentro de una oración, en tanto que objetos directos, me va a indicar, a generalizar, a llegar a la norma de que el caso, específicamente el caso del sujeto y del predicado nominal es el nominativo y de que el caso del objeto directo es el acusativo. Pero la sintaxis de casos va a ser aquella parte de la gramática que estudia casos específicos en los que una construcción, una oración se va a complementar, o un verbo, vamos a decirlo así, una acción verbal se va a complementar no por medio de un acusativo. Vamos a decir que esa acción quizá no la realice un nominativo, quizá puede ser realizada por un ablativo, no por un nominativo, o bien que la trascendencia de la acción, que es el caso, es la función del objeto directo, no es realizada de manera general por el caso acusativo, sino quizá por el caso genitivo, quizá por el caso dativo, quizá por el caso acusativo. Entonces, la sintaxis de casos, que es digamos, un manual anterior, un estadio anterior a esta sintaxis que vamos a empezar a ver, que es la sintaxis oracional, la sintaxis de casos, al igual que la sintaxis oracional, tiene como base muy importante al verbo, ¿no? Siempre, siempre es importantísimo ver el verbo. Entonces, voy a estar refiriéndome, haciendo referencias, alusiones al manual de sintaxis de casos. Ese manual lo podemos ir estudiando un poco como un diccionario, eh, para ver los distintos usos que hay del nominativo, los distintos usos del acusativo, de genitivo, dativo, de ablativo. Pero nos vamos a centrar justamente en la sintaxis oracional. Y en esta introducción, ya un poco José María me expresó que le pareció muy bueno el repaso. Si te fijas, José María, son cosas de las que ya hemos estado hablando cuando trabajamos la flexión del verbo, porque aquí la maestra de nuevo refiere a los casos, a los modos, ¿no? Al modo aquí en esta sección que les pedí que leyéramos. Voy a borrar esto, al fin que ya se quedó en la grabación. Lo voy a borrar porque voy a adelantarme aquí con el texto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver, déjenme movernos un poquito para que quede acá. Vamos a ver que la maestra, bueno, en primer lugar, aquí ella considera, lo que ya estamos hablando ahora, que el verbo es esa parte fundamental. Incluso nos habla un poco
de la denominación que tiene, perdón, nos habla de que en sí solo, ese verbo como núcleo, en sí solo puede representar la unidad mínima de comunicación, aquí dice, y nos da como ejemplo un verbo, estos verbos que tienen que ver, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de ellos? Que tienen que ver con con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Con los verbos que se llaman meteorológicos. Entonces, ella, de una manera muy buena, muy ordenada, muy organizada, va a introducirnos digamos, estos accidentes que tiene justamente ese verbo como núcleo, va a empezar a hablar de la voz, antes de situarse propiamente, de situar la organización del estudio de la sintaxis a través de los modos verbales, nos habla de manera general de todos los accidentes gramaticales que naturalmente tienen que ver con los tipos de verbos. Entonces, este gran resumen, esta gran introducción que ella hace, nos va a llevar a nosotros a ir conformando una tipología verbal, esa tipología verbal, fíjense, que sí la aborda de una manera muy específica cuando habla de la voz, cuando habla del modo, cuando habla del tiempo, del número y de la persona, que me parece que es lo que les dejé leer hasta, a ver, díganme si no, porque si no, les voy a preguntar cosas que no hemos visto y me van a reclamar y no quiero que me reclamen. Ludo, ya vi que ya llegaste. Verbos de ponentes. Sí, antes de empezar justamente sí, va haciendo todo un recorrido a través de estos accidentes gramaticales y ahí un poco va introduciéndonos a la, mm, a la sintaxis oracional antes de llegar al indicativo. Entonces, lo que yo les pedí, es que leyeran hasta la página, justamente, hasta la página 22, ¿cierto? 20. Sí. Bueno, gracias, hasta la página 20. Ok. Entonces, empezamos rápidamente. Recuerden que esto nos va a llevar a eh, a la clasificación, a la tipología de los verbos, ¿vale? Ahora, bien. Ahorita yo les hablé de de las distintas funciones que aprendimos en un principio, cuando empezamos a estudiar la morfología de los nombres, que de nuevo, si me la pueden recordar, ¿se acuerdan el sujeto, las funciones sintácticas? Entre las funciones sintácticas, nosotros recordamos rápidamente, a ver, el sujeto. Luego del sujeto, en orden de importancia, tenemos el objeto directo. Lo voy a poner así, sujeto y objeto directo. Luego, el complemento. Ay, no, disculpen ustedes, Objeto directo. Quiero utilizar los colores que generalmente hemos utilizado o que vamos a utilizar para el análisis oracional. El complemento circunstancial. Entonces, en una oración, nosotros consideramos un orden de los distintos elementos sintácticos. Este orden va a ser muy importante. Después vamos a identificar movimiento en estos elementos sintácticos, que me van a ayudar a distinguir
algunos fenómenos de la sintaxis. El primero, que es que quizá este complemento circunstancial en algún tipo de oraciones se desplace al principio de la oración, y que es a lo que nosotros le llamamos el hipérbaton. Entonces, el orden natural de todo lo que expresamos, de lo que hablamos, y me atrevería a decir que a veces de lo que pensamos, es esto, ¿no? Es una lengua, nuestro español, latín igual, que le da una importancia al sujeto. Hay verbos que por su naturaleza no se van a complementar con un objeto directo, sino se van a complementar con un predicado nominal, ¿no? Con un predicado nominal. Entonces, en lugar de, ya nosotros vemos ahí, en lugar de objeto directo, presentan un predicado nominal. Y luego, ¿qué pasa con el objeto indirecto? El objeto indirecto va a ser un elemento sintáctico que lo van a llevar determinados tipos de verbos, que refiere al beneficiario de la acción y que depende de la presencia, pero así es muy importante la presencia de un objeto directo. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que un objeto indirecto lo podemos encontrar, lo voy a poner así, junto al objeto directo. En construcciones más clásicas lo encontramos antes del objeto directo, pero también, miren, lo voy a poner acá, espero no estarlos mareando con tanto movimiento de las funciones sintácticas, ¿no? Pero también en alguna construcción un poquito más decadente, lo podemos encontrar al final. No al final, sino después del objeto directo. Así que, a los que ya estuvieron conmigo trabajando en los semestres pasados, ya les he recomendado el uso de los colores. Víctor, ahora como en la primaria, Víctor, nos recordaban, y no sé si tú les pides a tus alumnos, les recomiendas el uso de colores, pero ahora yo les voy a pedir el uso de colorcitos para que Sí, trabajemos claro, la sintaxis. eso es muy importante. ¿Verdad que sí, Víctor? Sí, sí, sí. Ahora las nuevas Sí, generaciones ya no quieren ya no quieren ni escribir, Víctor. ayuda mucho a diferenciar. Bueno, no sé, yo aquí, a pesar de que usamos mucha tecnología Sí, y uso sí. mucha tecnología en las Ujú. clases, por ejemplo, yo sí pido apuntes, Ay, qué pido bueno. resúmenes, tienen que hacerlo a mano, y las respuestas de los exámenes, a pesar de que tenemos una plataforma muy confiable, exijo que el examen sea en clase y hecho como antes. Claro, eso es muy importante. Me Yo da más seguridad. era de la vieja escuelita, yo no sé qué les pase a ustedes, pero que nos poníamos a estudiar y a mí me encantaba estudiar, pero escribiendo, ¿no? Yo soy muy visual, ¿no? Muy, muy Sí, visual, igual, ¿no? Entonces, mapas conceptuales, cosas de ese tipo. Eso, ayuda mucho, 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 ¿no? Entonces, Sí. para nuestros análisis, fíjense, va a ser muy significativo, José María, el que nosotros pensemos, bueno, y los demás, el que nosotros pensemos en estos colores para ir, de alguna manera, haciendo nuestro análisis con puro color, con puros colores, ajá, y que nosotros pensemos que la presencia de estos elementos sintácticos, no es que todas las oraciones vayan a llevar estas funciones sintácticas, como dice la maestra Santiago, como ya lo expresó al principio, cuando habló de la importancia del verbo. A veces no se requiere más que el verbo mismo, es lo único que se requiere. El verbo mismo implica la enunciación del pensamiento, ¿no? Como por ejemplo en llueve. Cuando nosotros decimos llueve, no tenemos la necesidad de expresar o de preguntarle a esa acción quién llueve. Y cuando se refiere estrictamente a cuestiones meteorológicas, ¿no? Porque pueden tener algunos usos metafóricos, ¿no? Entonces no necesitamos pensar en quién llueve o qué llueve. Claro que puedo decir que me llueven enfermedades o que llueven problemas o que llueven
Creo, Efi, que está por ahí, nosotros acá en el Español de México, tengo que decir el Español de México porque ahí tengo a Pato, y ahí tengo a Malcu, y ahí tengo a Josefina, y bueno, tengo que decir que cuando llueve muy fuerte, decimos acá, llueve a cántaros, ¿no? A cántaros, no sé si también se diga así allá en Argentina, allá en España, pero en Grecia, ¿verdad, Efi? Que dicen llueve en sillas, ¿no? O que llueve en sillas, ¿no, Efi? Algo así es la frase. No sé si Efi pueda hablar, pero algo así, ¿no? Entonces, llueven ideas, la lluvia de ideas propiamente, ¿no? Marijose, que decimos. Pero sobre todo, Marijose, cuando nosotros decimos llueve a cántaros, sigue siendo el fenómeno meteorológico. Si decimos llueve ideas, o la lluvia de ideas, ahí el llover, en todo caso convertido en sustantivo, la lluvia de, pues tiene un uso ya metafórico, ¿no? Entonces, sigo insistiendo en esto, que de toda la sintaxis sea la sintaxis de casos, les digo, en ese manual previo a este manual que vamos a utilizar nosotros, se analiza la sintaxis de casos, que corresponde justamente a los usos en los que el nominativo no es estrictamente un sujeto, perdón, en los que el sujeto no es estrictamente un nominativo, que los sujetos pueden expresarse con otros casos, que los objetos directos no necesariamente se construyen en caso acusativo, sino que pueden expresarse con otros casos, en donde los complementos circunstanciales quizá no se expresen con el caso ablativo o con la construcción de preposición más acusativo o preposición más ablativo, sino más bien vamos a tener usos a lo mejor de genitivo sin preposición, usos de dativo sin preposición, quizá acusativos sin preposición, con una función de complemento circunstancial. ¿Y qué palabra va a ser la responsable de todo esto? Sigue siendo el verbo, sigue siendo el verbo. Ahora, en un primer momento, nosotros aprendimos que estas funciones sintácticas se expresan por medio de, exacto, Aludito, nosotros vamos sí, ándale, exacto, Efi. Ya estoy viendo ahí en el, muy bien, Efi. Efi, se me está olvidando mi griego. Tengo que ponerme a platicar contigo en griego. Déjame ver qué nos cuenta Víctor. Sí, Víctor, imagínate la forma en la que va Víctor utilizando toda la tecnología y su todos los elementos visuales, tecnológicos, ¿no? Sí, Víctor, también a cántaros. Muy bien. Miren, Efi, sí, Efi nos comenta que sí dicen patas de silla, ¿no? Que llueven patas de silla, así como nosotros a cántaros. Bien, entonces, estas funciones sintácticas, nosotros aprendimos que se expresan por medio de ¿qué? Se expresan por medio de los casos. Pero recuerden, yo sé que esto no va a ser sorprendente para muchos de ustedes porque están directamente relacionados con la lengua. Ludo ahí nos habló del acusativo con infinitivo. Justo del acusativo con infinitivo, ¿te acuerdas, Ludo? ¿En qué consiste ese acusativo con infinitivo? En que el acusativo, aunque ya entramos en terrenos de la sintaxis oracional, justamente el acusativo ahí funciona como un sujeto. Entonces, no es estrictamente los nominativos, no los voy a construir, perdón, los sujetos no los voy a construir con caso nominativo, ¿no? Vamos a ver en otros tipos de oraciones en donde entran otros casos, ¿bien? Entonces, sí,
¿qué me va a ayudar a mí para expresar estas funciones sintácticas? En un primer momento, los casos. Eso lo aprendimos al principio. Pero también las oraciones. Y cuando hay oraciones completitas que funcionan como sujeto, oraciones completitas funcionando como objeto indirecto. Bueno, no, perdón, como sujeto, como objeto directo, porque fíjense, esto, cuando les hablo de que el objeto directo, este va abajo, cuando les hablo de que el objeto directo puede tener o puede introducir por la naturaleza del verbo, porque lo requiere el verbo. Esto pasa sobre todo con verbos que significan dar, entregar, para que la acción de dar y entregar se realice, yo tengo que decir quién da, el sujeto, quién otorga, quién da, lo que se da, que es el objeto directo, pero la realización del verbo dar no se va a realizar, no se va a cumplir si no tengo un indirecto, que es un beneficiario que reciba lo que se da. Entonces, no todas las acciones tienen objeto indirecto. ¿Por qué puse dos? Acuérdense, porque puede ir va junto al objeto directo. Puede ir antes o puede ir después. Y son como los bracitos del objeto directo. Entonces, estas funciones sintácticas, fíjate bien, Malcu, estas funciones sintácticas pueden expresarse o por casos o pueden ser oraciones completas. O sea, ya vamos a hablar de oraciones funcionando como sujeto, oraciones funcionando como objeto directo, como predicado nominal, o bien oraciones funcionando como complemento circunstancial. A ese tipo de oraciones se les llama oraciones subordinadas. Entonces, una oración subordinada es aquella oración que desempeña una función sintáctica. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, en lugar de decir no sé, el alumno, ¿no? Nosotros podríamos poner como ejemplo el estudiante. Déjenme ponerlo en orden con color azulito. Quiero que se compren esos colores, o que se los roben a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus papás, o a sus alumnos, Víctor, ¿no? Entonces, Sí, el estudiante de latín, fíjense cómo aquí ya es una oración porque tiene como núcleo el verbo estudiar. Aunque nosotros lo veamos como un sustantivo, ¿no, Malcu? En un primer momento podríamos decir, es que estudiante es un sustantivo. Bueno, pues ¿qué tal si lo cambiamos a el estudiante, o podríamos decir también el que estudia latín? ¿Sí? ¿Hace cuánto que no les pedían colores como útiles escolares? Ay, qué emocionante era cuando te pedían colores, ¿no, Malcu? Y que iban tus papás a comprártelos. Y ahora nos emociona comprárnoslos nosotros, ¿no? Entonces, el que estudia latín, ahora pienso en el verbo, ¿no? Aquí fíjate cómo no introduje, acá no he introducido un verbo, solo son los elementos sintácticos. Vamos a decir compró, vamos a poner el verbo compró, para llenar lo más que se pueda los elementos sintácticos. Ese que estudia latín, el que estudia latín compró. Ahora, ¿qué compró? Vamos a especificar qué es lo que compró, porque puede comprar una gran infinidad, una gran variedad de cosas, pero vamos a decir que para que nos emocione, compró diccionarios, ¿no?
compró diccionarios. Eso es lo que compró. Porque también Malcu pudo haber comprado, lo pongo aquí arriba, pues pudo haber comprado, no sé, naranjas, o pudo haber comprado dulces, lo que quieran. En España, ¿no? Efi, chuches, ¿no? Acá decimos dulces, no sé. Ya no me voy a distraer con cómo le decimos en todos lados. Bien, entonces, ese estudiante de latín compró diccionarios. Ahora, Malcu, ¿puede haber algún beneficiario de esa compra? Puede ser el mismo que compró diccionarios para él, ¿no? Sin problema. Pero puedo decir, para que nos emocione más, que compró diccionarios. Ah, pero compró. Entonces voy a cambiar ahora el objeto directo que aquí está con una sola palabra, con un solo sustantivo, lo voy a cambiar a una oración. Compró, ¿qué podríamos decir? Compró lo que le pedía el profesor, lo que le pedía el profesor, sí, lo que le pedía el profesor, fíjate de nuevo ahora, Malcu, como, fíjense, Pato, fíjense, ay, Pato, me acabo de enterar que a las Patis también les dicen patos, a las Patricias. Acá generalmente patos es a los niños, Pato, pero te voy a decir Pato porque ya vi que te gusta que te digan Pato. Muy bien. Entonces, lo que le pedía el profesor, entonces fíjense bien cómo acá cada elemento sintáctico, el que estudia latín compró lo que le pedía el profesor, compró lo que tanto le pedía el profesor. Entonces, observen cómo dentro de cada una de estas construcciones, de la construcción de sujeto, hay un verbo. Dentro de la construcción de objeto directo, hay un verbo. Y esa es la característica que tiene una oración. Tienen verbos, la presencia de un verbo. Entonces, ahora ya deja de ser el alumno de latín compró material. Ahora decimos, el que estudia latín compró lo que le pedía el profesor. O sea, que las oraciones tanto de sujeto como de objeto directo y los complementos de complemento circunstancial pueden expresarse por medio de palabras, por medio de sustantivos, o pueden expresarse por medio de oraciones. A estas oraciones les llamamos oraciones subordinadas, ¿no? Entonces ahora voy a decir, compró, y puedo decir una circunstancia, quizá ahora una circunstancia, pero con forma de oración. No voy a decir, compró el domingo. Puedo decir, compró lo que le pedí el profesor, y puedo decir, para aprender la lengua. Ajá. Que aquí se está expresando una circunstancia de finalidad, un complemento circunstancial de finalidad, pero que no es no es un sustantivo, es toda una oración. Entonces, fíjense, vamos a abordar siempre los modos, sobre todo la maestra Santiago lo divide por modos. Esto que les dejé estudiar es la introducción a estos distintos accidentes gramaticales, pero lo maneja por modos. ¿Por qué? Primero, porque el núcleo de la oración es el verbo. Esto me va a llevar a estudiar una tipología verbal que vamos a ir estudiando nosotros poco a poco. Luego, los modos, justamente los modos, tienen que ver con el tipo de oraciones que voy a tener. ¿Cuáles son los modos que tengo en el latín? Tengo el modo indicativo, y fíjense que es con lo que vamos a empezar, el modo indicativo. Voy a tener también el modo
Voy a mover un poco esto, muchachos, voy a mover un poco esto. Se van a mover las letritas estas que he escrito acá, pero no se vayan a desesperar. Ahorita lo vuelvo a traer a su lugar. Entonces, nada más para que lo vean claramente. Después de los accidentes gramaticales que vienen acá, después de estos accidentes gramaticales, voy a tener, viene voz media, todo esto. Voy a tener justamente, habla del modo, la maestra habla del tiempo, la formación. Les digo, muchas de estas cosas ya las sabemos, ya las conocemos, ya la hemos estudiado. Le voy a compartir, tanto con Víctor como con Pato, el cuadro de las plantillas, alguna plantilla que ustedes hayan llenado muy bien, las que terminamos el semestre pasado de completar, el acordeón que tenemos para la morfología del verbo y para que tengan su material. Entonces, los modos, cuando ella ya empieza a hablar justamente del indicativo, bueno, aquí ya, por ejemplo, ya me pasé, aquí ya está el subjuntivo, por ejemplo, el subjuntivo, aquí habla justamente del subjuntivo, pero habla de todos los tipos de subjuntivo que van a intervenir, ya sea en la construcción, fíjense muy bien, en la construcción de oraciones simples, que es una oración simple, esa oración que nada más requiere un solo verbo. Hay subjuntivos en oraciones simples. Ajá. Nosotros también las estudiamos, las tenemos en el español, para la expresión de los deseos, para algunos mandatos, algunas exhortaciones. Ajá. O, sobre todo, porque es el modo que, a diferencia del indicativo, en contraposición al indicativo, voy a poner acá a un lado el indicativo, ajá, en contraposición al indicativo, el subjuntivo es el caso de la subordinación de manera general. Y recordemos que la subordinación es esto. La subordinación es la expresión de estas funciones sintácticas. ¿Cuáles? Las importantes: sujeto, predicado nominal, objeto directo, no las manitas del objeto directo, que son el objeto indirecto, solo el objeto directo, y complemento circunstancial. O sea, en realidad son 5 tipos de oraciones, porque vamos a tener también relativas, pero después vamos a ver esto. Entonces, ¿cómo va a abordar la maestra Santiago, la doctora Santiago? ¿Cómo va a abordar esto en este material que es muy bueno? Lo va a abordar desde el estudio, no de los distintos tipos de oraciones que funcionan como sujeto, que funcionan como objeto indirecto, como directo y como circunstancial, sino por modos. De ahí que refiere toda la teoría, y al final, que es lo que les dejé, que empezáramos a traducir un poco con las oraciones del indicativo. A lo mejor eso todavía no lo menciono. Perdón si toso mucho, porque acuérdense que todavía tengo la garganta un poco mal. En el indicativo, porque Fifi me preguntaba la vez pasada, ¿te acuerdas, Fifi? Me preguntabas, ¿en dónde se quedó dónde están las oraciones? Entonces, más o menos a la mitad del manual, tenemos, ya que se acaban los modos, la segunda parte de este manual tiene que ver justamente, segunda parte, con la sección de ejercicios de sintaxis verbal. Y lo primero con lo que vamos a empezar son con oraciones. Una tercera parte introduce textos, entonces en la segunda parte son oraciones. Vamos a empezar con oraciones, sobre todo oraciones simples, que utilizan los verbos en modo indicativo. Yo supongo que todos ya tienen este material. Ya les mandé la liga de descarga, guárdenlo aunque si se fijan tiene un segurito, no se puede editar, pero lo podemos imprimir y se puede ir trabajando, o ustedes mismos lo transcriben en un documento de Word.
Y bueno, cada quien lo hace de esa manera, porque está en un repositorio y tienen distintos seguros por cuestiones de autoría, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer y que me gustaría que empezáramos a trabajar en un ratito más es, yo creo que en un ratito más, no, mejor se lo dejo de tarea y lo vemos el lunes, es que empecemos a trabajar estas oraciones. Son siempre oraciones, siempre serán oraciones de autores clásicos. Ella nos comenta la referencia en cada caso y acuérdense cómo es cómo vamos a proceder con esto. Siempre, número uno, identificar el verbo. Y es lo primero, luego de la, luego de que lo identificamos dentro de un texto, es lo primero que se puede buscar en un diccionario. Nosotros podríamos pensar que buscar en un diccionario implica, puede ser un poquito cansado. Acuérdense que solamente la práctica me da esta posibilidad, sobre todo en textos, no se diga en el estudio del latín como lengua hablada, que a propósito de esto, ahorita quiero comentarles algo que nos compartió Fifi en el chat, ahorita lo comento, pero primero identifican el verbo, ¿no? Eso es lo primero. Entonces acá identificamos que el verbo es ocultando. Déjenme subir un poquito más para que no se vea. Y después analizan el verbo, analizamos el verbo Malku, siempre así Malku, ¿eh? Porque si te fijas, Malku, ¿sigues en griego, no Malku? Profe, sí, Sí. estamos llevando griego en la Wow, tesis ok. jueves. Porque en el griego, siempre No, estoy en decimos, una clase. ¿perdón? Hola, hola. ¿Víctor? Ok. Perdón. No te preocupes, Víctor, para nada. A ver, entonces, cuando nosotros, en el griego, por ejemplo, Malku, la impresión a mí que me da, no sé qué te parezca a ti, no sé si también Migue esté llevando griego, y lo digo, menciono a ellos o a María Josefina, porque los demás creo que ya han tenido experiencia con el griego. Pato, no sé si tú estás estudiando griego o ya estudiaste, pero por ejemplo, el griego suele... Pato, cuéntanos. ¿Ibas a comentar algo? Y no, estudié griego 2 años hace mucho Sí, tiempo sí, Pato. y la verdad que me dio bastante trabajo y Eso. de hecho, bueno, digamos que me gusta más el latín, pero Sí, sí, Pato. estudié hace ya Qué, muchísimo tiempo. qué bueno que le di la palabra a Pato, porque así escuchamos su maravilloso acento, ¿no? Porque disfruto mucho cuando los oigo a todos ustedes, ¿no? Disfruto tanto los distintos acentos. Qué bonitos que se escuchan todos. Muy bien. Sí, Entonces, gracias. bien, Pato. Entonces, no sé, es la impresión que yo tengo, Malcu, y la impresión que muchas veces me dejan ver mis alumnos, que de pronto, Efi va a decir que no, pero yo sé que ella reconoce que su lengua es de las lenguas que dan más miedo, ¿no? Su lengua materna. Entonces, dicen el griego, uy, desde el principio, desde el primer obstáculo que puede ser la diferencia entre las grafías, ¿no? Pero tiene algo muy bonito, sobre todo el griego antiguo, que es la presencia del artículo, Malco. Entonces, el artículo es una palabra que va ayudándome a organizar todas las demás palabras que encontramos en una oración, ¿no? Como su nombre lo dice, se articula a otras para empezar a conformar grupitos de palabras, y esos grupitos de palabras siempre van a ser, Malcu, estos son los grupitos de palabras. Fíjate, te voy a borrar aquí, voy a borrar acá, el ejemplo que te puse, nada más voy a dejar Malcu, solamente voy a dejar las funciones sintácticas, ¿vale? A ver si no borro, híjole, no, nada más borré la pura rayita, está muy bien. Entonces, fíjense bien, estas son justamente los grupitos de palabras que se van a ir articulando, que se van a ir formando, Malcu, y que le van a dar sentido a mi oración, ¿no?
Esto lo hacemos naturalmente cuando hablamos, y cuando hablamos ni siquiera nos ponemos a pensar, a ver, me tengo que calmar y tengo que construir de una manera muy bonita. Primero tengo que expresar mi sujeto y no, nuestra mente es tan maravillosa que organiza todo de una manera es tan maravillosa y tan sana que organiza las palabras de manera que están en ese orden, ¿no? Ya después fue a la inversa, ya después los lingüistas se dieron cuenta que nosotros hablamos conforme a un orden y a ese orden pues se le llamó luego sintaxis, lo llegamos a modificar. Hay personas que tienen quizá algunas lesiones a nivel cerebral, que tienen ciertas afasias, son algunas enfermedades que tienen que ver, a ver si no me equivoco y la riego, José María, que tienen que ver con el lenguaje, ajá, y que justamente hablan y a lo mejor no hay una cierta, no se cumple, no voy a decir nombres, pero no se cumple esa finalidad de la intercomunicación y entre algunas características puede ser que no organizan de manera óptima estas funciones, lo cual impide la comunicación. Al momento entonces ahora de analizar oraciones Malku, eso es lo rico de eso es lo rico a mí me gusta mucho analizar con el tiempo que requiere todo esto, analizar textos, porque se me imagina como un rompecabezas, en donde nosotros, en torno a las palabras, vamos descubriendo las distintas funciones que puede haber. Recuerden que trabajar, y esto es necesario que yo lo diga, recuerden que trabajar análisis textual, cuando trabajamos, sí, análisis de textos y el latín a partir de los textos, es con afanes, sobre todo con afanes de estudio, con afanes de análisis que pueden servirme para fundamentar a lo mejor una investigación, de analizar fuentes directamente y todo. Ahora que hay muchas personas interesadas en el estudio del latín como lengua hablada y del griego antiguo también como lengua hablada, quizá ahí la finalidad es la intercomunicación. Entonces, ese tiene habilidades específicas que nosotros en el análisis textual tenemos que distinguir diferentes, ¿no? Por lo tanto, no queramos, por ejemplo, ahorita Fifi nos invitó, déjenme poner una pausa para comentar, no, lo voy a decir. Fifi nos invitó a un curso, nos puso la invitación de un curso que se está dando, me parece, Fifi, que fue para un curso presencial que es sobre la práctica del latín como lengua viva y que es aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que le preguntó Víctor y dijo, no, pero es para los que están allá en la Ciudad de México. Qué triste. Y entonces yo dije, híjole, pues no les parece como que Fifi pudiera organizar, ya le estoy buscando trabajo a Fifi, como que Fifi podría organizar algo, porque Fifi es muy lista y muy dadivosa y muy buena amiga con todos nosotros. Fifi, éntrale a una clasecita de estas en línea. Éntrale, ya sabes tú que nos da miedo al principio, pero bien pudiéramos con todo el material que tienes, que compartes, que conoces, bien se pudiera hacer un grupito de estudio para los interesados que pudieran ir conformando un propio grupo de estudios para los que están a distancia, porque es un muy bonito grupo este. Yo sé que Fifi es responsable de que bueno, es a quien le debemos de agradecer que estamos aquí reunidos, ¿no? En realidad, y si quiere Fifi lo puede hacer, ¿no? Le voy a seguir picando la costilla, decimos acá, dando de codazos para que diga sí, 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 porque ella sería una estupenda maestra. Y te voy a decir, Fifi, ojalá que esto no se quede grabado, pero mejor que muchos que yo conozco. Entonces, que están haciendo este tipo de ejercicios de la enseñanza del latín como lengua moderna, como una lengua viva, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que yo también soy del método tradicional, yo soy de gramática traducción. pero eres de la gramática tradicional y eres hispanista y eres una maravilla, pero te emociona, te entusiasma tanto
empezar a enseñar, bueno, no, hablar y compartirnos y que yo creo que sería algo maravilloso crecer contigo, de verdad. Pero Bueno, bueno, no sé. no, Fifi, No sé es que yo. eres tan, no, yo lo sé, yo lo sé. No importa, luego a ver qué organizamos. Te voy a seguir, te digo, convenciendo de que se haga algo, ¿no? Estaría muy bien. Vamos a llamarle como lo intentamos hacer al principio, pero ya ves, Fifi, hasta tú te quejabas, nos decías, no quisieron, les mando ejemplos y les pregunto la hora. Solamente Agustín, no sé si lo conociste, Pato, paisano tuyo, solamente Agustín fue el que se animaba a dialogar también, también Ludo, ¿no? Pero Fifi decía, no, nadie se anima a contestarme, ni la maestra, ¿no? Entonces, pero sí va siendo al principio un bonito grupo, que ojalá se retome porque Ludo no deja no pierde esa bonita costumbre de seguir compartiéndonos material, ¿no? Nos comparte material. Hombre, yo también os paso algo de vez en cuando. Los chistes Y que Fifi también. traduzco. ¿Qué pasó, Fifi? Ay, pues son un magnífico ejercicio de paso de sintaxis. Traducir los chistes que veo o me lo invento yo. Ese está maravilloso, Fifi. Ese está muy bien. ¿Y sabes qué? Que muchas veces, casi siempre lo leo muy temprano cuando estoy empezando ya a dar clases y todo, pero digo, es que Fifi lo hace así como la recomendación que se hace diario, ¿no? Que se hace siempre con respecto por ejemplo, al ejercicio que te dicen, 15 minutos de ejercicio diario hacen la diferencia y no lo hacemos. Y luego yo como maestra de latín también digo, no dejen sus latines, traduzcan una oración, pero Fifi lo hace con las traducciones inversas, que es buenísimo. Eso es muy bueno, sobre todo para retener vocabulario. Es tan bueno que no lo hago, pero a veces no lo hacemos justamente porque estamos inmersos en el trabajo y nada más tenemos posibilidades de estudiar latín de tal hora a tal hora. Pero, diría Fifi, 10 minutos los tenemos todos para hacer una oración, ¿no? Entonces, pudiera ser, como dice Fifi, traducir los chistes, que no es cosa fácil, que no es cosa fácil, y ella, como usted está, y porque bien nos ha invitado a las páginas en donde colabora, traduce cuentos y traduce poemas y traduce todo esto. Yo creo que, yo creo que es un buen ejercicio, pero ya no nos pierdas la fe, Fifi. Ya algún día lo haremos, vas a ver. Pero ¿a qué voy, Malcu? Voy a aterrizar todo esto. Vamos al punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando empiece a fallar esta camarita, la apago para que no marearlos. La cuestión aquí va a ser que ustedes identifiquen, Malcu, el verbo. Eso es lo primero. Y si no te sabes ninguna palabra, a ver, en un primer momento nadie se agobia, ¿no? Podemos utilizar el diccionario. También el diccionario, entonces requiero que lo tengan ahí junto, que tengan su material de Lourdes Santiago, el diccionario. Poco a poquito vamos a empezar a retener y a no buscar pero a ver, espérenme, siempre me pasa esto. Les hablé de la diferencia entre el griego y el latín. El artículo, ¿te acuerdas, Malcu? Estaba en el artículo. Y les dije que el artículo en griego articula, hace grupitos de palabras, se articula distintas palabras que nos ayuda a organizar y a ir identificando claramente, porque el artículo griego me facilita muchas cosas, del griego antiguo. Entonces, por el puro artículo, igual puedo identificar qué palabras están en nominativo, qué palabras están en acusativo, qué palabras tienen una preposición, etcétera. El artículo me ayuda. La desgracia de nuestro latín, Malcú, es que no hay artículo en latín. Entonces, en un principio pudiera parecer que hay un cierto desorden en las palabras, ajá, pero ahí, pues sí tenemos que hacer un poquito más esfuerzo ¿en qué? En ir a la forma de las palabras. Por lo tanto, aquí pudiera pensar que el verbo, que ya la terminación tur es la que me va a ayudar a saber que justamente es el verbo. Entonces, tengo el verbo ocultantur. Siempre a partir del verbo, entonces puedo empezar a buscar vocabulario si es que no me lo sé.
A veces los verbos o los significados de una palabra pues son muy transparentes con la lengua española, ¿no? La palabra en latín y el significado. Entonces, por eso siempre conviene poner atención justamente en qué, en el verbo. Luego del verbo, Malcu, eso es lo primero que se identifica. Y entonces, como soy tu maestra, me vas a hacer caso y en estas oraciones siempre vamos a subrayar el verbo. O si quieren lo marcan en color rojo, como sea, siempre, ¿no? Entonces tenemos ocultando. Sabemos que el verbo, por la forma Malcu, sabemos que el verbo está en tercera persona del plural, porque la terminación es tur. Tur. Entonces, ahora, de entrada, vamos a saber, y bueno, todas las oraciones, todos los verbos que están aquí, sobre todo van a tener verbos en modo indicativo. Ahora, en esta oración hay dos verbos. Uno es ocultantur y el otro es desinunt. ¿Sí? Entonces, ya que identifiqué los dos verbos, ahora voy a ver que los dos verbos, fíjate, Malcu, están en plural. ¿Cómo sabemos que están en plural? ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen esta NT que vemos sobre todo en desinunt al final, esa NT me habla de la tercera persona del plural. Cuando tengo una voz pasiva, voy a tener justamente también esa NT, aunque tiene una terminación vocálica, ya la estudiamos, regresen a sus plantillas de conjugación, en donde voy a tener un sonido, un fonema con R, esa es la característica de la voz pasiva. Entonces tengo ocultantur et, aquí tengo la palabrita que une a estos dos verbos. Cuando vea que hay dos verbos, tengo que ver, ok, ¿y cuál es la relación que hay entre esos dos verbos? ¿Qué palabra o en su defecto, qué signo de puntuación está de alguna manera relacionando esos dos verbos? Estos dos verbos van a estar relacionados o van a estar unidos mediante la conjunción et. Entonces, aquí ya voy a tener que esta oración justamente tiene dos verbos unidos mediante et. Entonces, me voy primero a la primera parte. Está en plural. Ahora, después de haber identificado los verbos, con cada oración vamos a hacer eso. Lo que tengo que identificar ahora es el sujeto. Siempre debe haber concordancia de número, siempre de número entre el verbo y el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Malcu? Que si el verbo está en plural, el sujeto también debe estar en plural. Entonces aquí voy a ver que ocultantur debo tener un sujeto plural. Y entonces busco en esto, voy a buscar cuál es aquella palabra que es el sujeto, porque es un nominativo plural. Y fíjate, lo lógico, por un orden, sería pensar que tendría que ser la primera que aparece, porque la lengua le da importancia ¿a qué? Le va a dar importancia a la sintaxis, ¿no? Al sujeto, al orden, por lo tanto va a ser el sujeto. Pero, entonces, yo aquí me topo con que adventu, porque estoy siguiendo no palabra por palabra, estoy siguiendo el orden de los elementos sintácticos. Entonces me doy cuenta que adventu no tiene forma de sujeto y aparte no tiene forma de plural, que eso es lo que más me interesa, porque debe haber siempre concordancia. ¿Sabes qué es concordancia, Malcu?
Ahorita me estoy refiriendo a Malcu porque es al que veo aquí en la camarita. Y ni modo, Malcu. Hoy es día de molestemos a Malcu. Concordancia se referirá a la concordancia del verbo que está en plural con el Ajá. sujeto también. Pero En plural, fíjate ¿no? que concordancia es una palabra muy bonita que aquí en el centro etimológicamente tiene la palabra cor, que significa corazón, ¿no? Entonces hay una unión, puede haber una unión, fíjate, esa unión que implica, a veces la concordancia se da, por ejemplo, de palabras con palabras, es que tienen la misma función. Dice, esto tiene que ver con función. Y del verbo, como bien lo dijiste, entre el verbo y el sujeto, tiene que ver, como bien lo dijiste, con el número. Por lo tanto, adventu no puede ser plural, por lo tanto no puede estar relacionado con ocultantur. ¿Ya te fijaste? Ahora, eso quiere decir que el sujeto no está en una posición en donde tradicionalmente lo esperamos. ¿Qué pasa? ¿Qué elemento sintáctico pudiera Malcu? Puede anteponerse al sujeto. Eso es importante. ¿Se acuerdan cómo se le llama al movimiento de las funciones sintácticas? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que Fifi sí se acuerda, pero ahorita va a estar calladita porque nos quiere dar tiempo para que nosotros lo recordemos. ¿Se acuerdan? Tiene un nombrecito que se llama hiperbatón. Hiperbatón, Malcu, quiere decir movimiento por arriba. Bueno, yo digo también, puede ser por abajo, no hay ningún problema. Movimiento. Hiperbatón, ¿no? Entonces el complemento circunstancial puede desplazarse al principio de una oración. ¿Qué función, con qué caso identifico un complemento circunstancial? Puede estar al final, por hiperbatón se mueve. Luego cuando aparece en internet los memes, ¿no? Que a Fifi y a mí nos encantan y yo sé que a ustedes también les encantan los memes. Hay memes por disciplinas, ¿no? Y hay memes gramaticales. Y dice, si el hiperbatón quieres aprender como yo, ¿cómo dice Fifi? Bueno, no sé si lo has visto, ponen al muñequito este que se llama Yoda, de la guerra de Star Wars, ¿no? Que habla como moviendo el orden de las palabras, ¿no? Si el hiperbatón quieres aprender, como Yoda debes hablar o algo así, ¿no? Pero moviendo el orden de las palabras. Ni los chistes me salen, Malcu, ni los chistes me salen, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo debo pensar que puede estar antepuesto a un sujeto un complemento circunstancial. ¿Qué implica? ¿Por qué se mueven? Las funciones sintácticas se van a mover justamente porque se quiere resaltar la función que se pone al principio. Se quiere resaltar, en este caso, en esta oración, se querrá resaltar el complemento circunstancial sobre el sujeto. Y así entonces vemos que la palabra que puede ser sujeto aquí en esta oración y que esté en plural, ¿cuál es? Stelae. Stelae. Muy bien. Entonces es Stelae. Y entonces ya voy a decir, sin ningún problema, ya voy a decir, este es el sujeto. Si quieren nada más, aquí ponemos la pura, solamente la S de sujeto. La S de sujeto. Las estrellas, bueno, lo van buscando en el diccionario y entonces decimos las estrellas, ¿qué? Las estrellas se ocultan o son ocultadas, se ocultan, nosotros tenemos la pasiva impersonal, se ocultan, bien. Y luego nosotros tenemos el complemento circunstancial. No hace falta que escribamos o que toda la palabra, nada más distinguiéndola con nuestros colores, y nosotros sabemos que al final tenemos por la forma, porque nosotros sabemos que esto es un ablativo,
un ablativo que... ¿Por qué es ablativo? ¿Te acuerdas, Malcu? ¿Cuál era la característica de los ablativos singulares? ¿En qué terminan? En vocal temática. En la vocal temática, justamente. Entonces, la vocal temática me va a indicar que este es un ablativo de la cuarta declinación. Entonces, nosotros vamos a decir, se ocultan por, o son ocultados por, se ocultan con, ¿no? Una circunstancia. Ajá. Y entonces nosotros vemos que este va a ser un complemento circunstancial. Igual, complemento circunstancial. Pero este complemento circunstancial, la palabra adventu, luego de ahí, acuérdense que uno puede buscar las palabras en el diccionario. De verdad, quiero que esto les quede bien claro. No se agobien si necesitan buscar todas las palabras. Se puede hacer. Así es como se van haciendo ejercicios poco a poco. ¿Cómo aprender vocabulario si al principio no las buscamos en el diccionario? Y si no hacemos mucha práctica, diría yo, copiándole a Fifi, emulando a Fifi, pues mínimo una diario, ¿no? Una oración diaria. Entonces, ¿cómo puedo hacer también? Pronunciando las palabras, quizá haciendo la pronunciación clásica, que es la que hacemos nosotros, quizá haciendo la pronunciación italiana, que a veces se le llama también eclesiástica, quizá pronunciando a la manera latinoamericana, quizá a la española de España, haciendo todos los tipos de pronunciaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que de la pronunciación de la fonética muchas veces voy a relacionar el significado. Entonces, yo tengo adventu, bueno, de cuarta, busco la palabra en el diccionario, pero también lo puedo relacionar con el adviento, el adviento, adventu. Y a lo mejor digo, bueno, el adviento y no sé ni qué es el adviento, entonces lo busco. Y entonces digo, con la llegada, con la llegada, o por la llegada, con la aparición, con la llegada, pero la llegada de qué o de quién, la llegada hay que especificarlo más. Entonces es donde hacen entrada, en donde hacen gala de presencia mis determinantes. Acuérdense que los determinantes son los que van de lo general, aquí se habla de cualquier llegada puede ser, pero en particular estoy hablando de qué, de la llegada o la presencia de quién, del sol, ¿no? Acuérdense que es lo que me ayuda a determinar, a especificar, ¿bien? Entonces, de alguna manera, este complemento circunstancial está, podríamos decir, está, aquí no sé cómo poner una rayita curva, debe ser con esto. Ay, no, mejor lo dejo así. Después sí, creo que después lo hago. Está determinando a quién, a adventu. Un genitivo siempre va a ser un determinante o especificador de quién, de un sustantivo. O sea, que el solis tiene que irse hacia adventu y no hacia ocultantur, en tanto que genitivo. Ahora, pudieran decir, ¿y por qué es un nominativo? Digo, genitivo, ¿por qué no pensar en un nominativo? Bueno, lo buscamos en el diccionario y vemos que es solis, ¿no? Pero de tercera, pero nosotros pudiéramos no saber esa palabra y decir, bueno, significa sol, y a lo mejor como mensis o como kiwis, ¿no? Puede ser un is, pero acuérdense, ya vamos a ver las posibilidades de acuerdo con quién, con el verbo. El verbo siempre me va a dar la pauta para saber que aunque solis, quizá sin conocer la palabra, pudiera ser un nominativo, aquí no puede ser porque el verbo está en plural y entonces necesita un sujeto en plural, ¿no? Bien, ¿y qué pasa después de esto? Voy a tener
la siguiente parte. Ya tenemos la primera parte de la oración, ahora voy a tener la siguiente parte, que vamos a escribir et vecinunt. Bien, entonces, Maestra, adelante, María Josefina. ¿es, es desinunt o desinunt? Vecinunt. ¿Es qué o qué me decías? ¿No te escuché bien, María José? ¿Desinunt o desinunt? Vecinunt. Ajá, Gracias. sí. Ujú. Luego vamos a recordar, María José, que vamos a ir haciendo nuestra lista junto con la traducción, vamos a ir haciendo nuestra lista de los verbos según las tipologías, según una tipología, bueno, sus distintas tipologías, distintos tipos de verbos, y vamos a ir recordando, María Josefina, el modelo al que pertenece cada uno de estos verbos, ¿no? Aquí te puedo decir que esta ahí es larga porque ahí justamente cae, ahí tendría que llevar el macrón de Ludo, porque es el tema, ¿no? Es el tema, por lo tanto es de sí, nunt. Ajá. Y entonces sabemos que es un verbo de la cuarta, mientras ocultantur también por la vocal temática, aparte que estamos en el modo indicativo, también es también va a ser justamente de la primera. O sea que hay letras que me van a indicar justamente si son temas y el tema siempre es largo. Sí, María José, y entonces eso va a ser la diferencia entre si el acento va en esta sílaba o va en la sílaba anterior. Entonces, bien. Sí, maestra, Entonces, gracias. sí, María José. Déjenme ver. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Déjenme ver mientras esto. Ah, muy bien, Fifi. Hola, no te preocupes, lo bueno que ya estás aquí, Juan Carlos. A ver, voy a leer el chat. Vamos a hacer una pausa. Ay, sí, por favor. ¿Qué pasa aquí? Efi. Ah, miren, ahí Efi en el chat ya vieron que nos mandó la patas de silla, la lluvia, la imagen de, como nosotros decimos, huele. Llueve a cántaros, allá en Grecia dicen patas de silla. Ajá, bien. Chuches, les dicen a los dulces, muy bien. Víctor se fue porque tiene clase. Bien. Sí, el griego impone muchísimo, desde luego que impone muchísimo, Ludo. Solamente a Efi no le impone. A nosotros sí. Dice Marijose que ella se anota como alumna de Fifi, yo también. José María se fue, no sé, pero sí se despidió. Bien. Sí, Fifi, yo apoyo tu apodo, terrorista del latín. Sí, Fifi, pero está bien. Más bien de los alumnos a causa del latín. Muy bien. ¿Verdad, Malcu, que sí queremos que Fifi nos exija con esto? Ajá. Exactamente, Mari Josefina. Está muy bien, lo tradujiste muy bien. ¿A quién admiras, Malcu? Dice Fifi. Pues a ti, Fifi, te admiramos muchos. Ya sé que, Juan Carlos, luego nos cuentas cómo te fue con tu tutor. Ujú. Exacto. Fíjate, Efi, que eso intentamos hacer al principio, ¿verdad? Fifi, y Fifi nos la pedía en traducción inversa, ¿no? Pero luego nos asusta y ya no queremos hacer nada. En los grupos de clásicas, una frase de un autor clásico, aparte,
Y lo traducen al latín. Sí, está muy bien, Efi. Hay que hacerlo para hacer que cada quien envíe su análisis. Sí, 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 Fifi, hay que hacerlo. Yo siempre quiero, no te preocupes. Sí, 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 me parece perfecto. Ahora dije, voy a leer, fíjate lo que estoy diciendo, fíjate, Pato, dije, voy a leer el chat porque presiento que está muy bueno porque veía a Malco escribiendo en el chat. No sé si Malco estaba escribiendo en el chat o tomando apuntes, ¿no? Pero pero dije, seguramente es interesante. Y luego, la segunda parte de la oración, que ya la tradujo esta Mari Josefina, que dice, Mari José, ¿la tienes? Y esas mismas estrellas, porque vuelvo a tener, Malcu, el verbo en plural, entonces veo que están unidas mediante et, por lo tanto, están compartiendo el sujeto. Entonces, se ocultan a quién y se ocultan a, ¿verdad? ¿La tienes, por favor? Desinunt es plural, entonces es dejan. Dejan, ajá, Y con speaky, ajá, de verse. dejan de verse. Ujú. Muy bien. ¿Y qué es conspicuy? Conspicuy. Sí es como ver, ¿no? Ujú. Fíjate cómo la estás traduciendo como un... Sí, dejan de verse. Acuérdense que es un infinitivo pasivo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que los infinitivos pasivos que terminan en qué, Mari Josefina? Lo tradujiste muy bien, ¿eh? Terminan en are, ere, re, para los de la tercera. Lo voy a escribir acá, para todos nosotros, Malcu. Are, ere, cuarta nada más re, quizá con una letra temática, una letra unitiva en e y en ire. Esos son los activos. Los correspondientes pasivos, que es aquí donde mete esta Marijose, en los pasivos cambian la terminación re por la terminación ri, entonces recuerden, tenemos ari, eri, y en la tercera, ¿verdad, Marijose? Es donde tenemos únicamente la i, y en la cuarta, iri. Creo que eso se ve en la de familia romana, como en el capítulo 22, algo así. Ajá, ok. Si es más fácil la referencia, está muy bien. Las terminaciones estas, entonces, la i, ¿vale? Del infinitivo. Dejan, dejar de, el verbo dejar de, tiene lo que se deja. ¿Quiénes dejan de? Voy a tener una construcción con un verbo, con un infinitivo, dejar de, pero ese infinitivo es el que va a funcionar como el objeto directo. Los infinitivos entonces pueden tener justamente esa función de objeto directo. Y al ser un verbo, ajá, entonces esto vamos a tenerlo como ¿qué? Esto lo vamos a tener como una oración subordinada, porque de nuevo, con eso terminamos, que dijimos que las funciones sintácticas se pueden expresar por medio de palabras, como lo tenemos en estas,
la primera parte de la oración, o bien por medio de oraciones. Y un verbo mismo, solo un verbo, nos lo dice la maestra Santiago en la introducción, un verbo solito puede ser puede ser en sí mismo una oración. Por lo tanto, este es el objeto directo, pero es un objeto directo que implica una subordinación. Entonces, vamos a dejar esto considerando que las funciones sintácticas, estas funciones sintácticas, se pueden expresar, entonces, por medio de los casos, o bien por medio de oraciones, en donde un verbo en sí puede ser justamente, puede ser puede ser una oración. Y lo que vamos a empezar bueno, seguimos. ¿Les parece si les marco nada más unas oraciones? Solamente algunas, Malcu, para trabajarlas de esta manera. ¿Les parece si para el lunes, cuántas les parece que podríamos hacer? ¿Unas 10? Bueno, marcamos hasta la 10, ¿les parece? De la 2 a la 10 de esta página. Hay que analizarlo así, siguiendo los colores, tal como están. Lo revisamos y empiezo con la tipología de los verbos, la próxima. ¿Les parece? Entonces, dejo de compartir esta parte. Ajá. Se va a borrar, pero ya quedó en la grabación. Maestra, una pregunta antes. Adelante. El infinitivo pasivo no tiene un referente igual que en español, ¿verdad? O sea, nosotros no utilizamos o dejó de usarse en español el infinitivo pero pasivo. como forma, o sea, morfológicamente, no. No. Como ¿cómo forma, que? o sea, como forma impersonal del verbo, pues. O sea, nosotros no tenemos un infinitivo pasivo en Sí, pero lo español. tenemos con perífrasis, el ser. Sí, en perífrasis, sí. Sí, la voz pasiva se conserva en perífrasis, siempre, con verbo ser, acuérdate. Podríamos haber traducido dejan de ser visibles o Sí, dejan de ser vistas exactamente. Dejan de también, verse o ser vistas. Sí, o muy ser bien. vistas. Exactamente, Pato. Y justamente así como lo está diciendo Pato, Marijo, es que para nosotros es ver o ser vistas, ¿no? Pero nosotros consideramos que el infinitivo, cuando nos dicen un infinitivo, lo pensamos siempre con la forma de ir, ¿no? Y aparte, cuando ya nosotros en una lengua que se quedó fosilizada como es el latín, ¿no? Porque el griego siguió utilizándose. Bueno, las hispanistas luego me van a decir, bueno, a ver, tranquila, porque el español es una evolución del latín mismo, cierto, pero no hablamos estrictamente el latín, ¿no? Y entonces se quedó fosilizada y lo que estudiamos justamente en nuestros textos es el latín ya fosilizado en los mismos textos. Por lo tanto, cómo pasan estas formas que quedaron ahí en el latín, pues pasan a perífrasis. Sí las tenemos en perífrasis. Y cuando en latín entonces, María José, tenemos infinitivos presentes en latín, ¿te acuerdas que hay infinitivos perfectos e infinitivos futuros en voz activa y en voz pasiva? Puede ser un choque porque podemos decir, híjole, ¿y en español tenemos qué? Tenemos nada más ir. Entonces sí se conservan las formas, pero con algo que se llama, primero, esa perífrasis, no amar, sino el ser amado, no el amar, sino el ser amado el ser amado es algo bonito, ¿no? Por ejemplo, algo bueno, el ser amado, el ser estudiado es, etcétera. Y también en algo que se va a llamar y que vamos a empezar a introducir poco a poco, la consecución de los tiempos en la subordinación. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener infinitivos pasados, bueno, el infinitivo perfecto, el infinitivo pasado, sí lo tenemos también con el auxiliar haber. Entonces decimos el haber amado,
Pero para nosotros esto, puedes decir, es una perífrasis. El haber amado es una perífrasis, pero en latín es un infinitivo perfecto, ¿no? Entonces, sí los tenemos, seguimos teniendo, pero se reducen las formas. Eso es algo natural de la lengua. La economía, aunque podríamos decir, sí, sí hay economía, pero son más palabras. Pues sí, pero son menos formas que se flexionan, ¿no? Y eso es lo que le da la naturaleza justamente a la lengua española, en tanto que lengua más analítica que sintética. Se supone que es más fácil utilizar más palabras, pero menos recursos, menos cambios en la flexión, ¿no? Entonces, pues es lo que pasa en nuestro español. Pero sí, Mari José, sí hay infinitivos en voz activa, en voz pasiva, en distintos tiempos, pero expresados con perífrasis, ¿vale? Y entonces se van con su tareita, que son hasta la oración 10, ¿les parece? De esa página. Las revisamos el próximo lunes y seguimos con, empezaré con la tipología de los verbos. Dejo de grabar. Déjenme ver.